Seguimos adelante, porque Colosenses nos enseña y nos reconforta. Hoy usted va a ver cómo esta palabra se hace real cada día que la estudiamos. Y yo quiero que usted vaya conmigo, hermanos, a Colosenses capítulo 2, en el versículo 10. Y a veces nosotros, hermanos, estamos pensando que de pronto siempre falta algo en nosotros. Siempre estamos con algo por alcanzar. Que nosotros siempre estamos pensando que hay algo en nuestras vidas que todavía no hemos alcanzado. Cuando yo miro las personas que dicen, me voy para Estados Unidos persiguiendo el famoso sueño americano, porque estamos buscando algo que todavía no hemos alcanzado. Yo creo que los creyentes, los hijos de Dios, ya lo tenemos todo, y que lo que venga además será una añadidura, como dice la palabra, que le damos gracias a Dios por esa añadidura, pero ya lo tenemos todo. Y es cierto que estamos viviendo los tiempos, por lo menos en mi vida, este es el tiempo que yo creo que ha sido más difícil. Hasta ahora, no sabemos lo que viene. Tiempos donde hemos querido salir y no hemos podido. Tiempos donde algunas personas han sido privadas incluso de sus trabajos. Tiempos donde algunas personas han sido privadas de ver a su mamá, de abrazar a su mamá o a un ser querido. Diferentes cosas hemos estado pasando. Y no sé qué cosas puede estar pasando usted, porque no lo sé. Pero Colosenses nos enseñó la semana pasada, el miércoles que estuvimos predicando sobre esto, el viernes, perdón, que en Cristo estamos completos. Vosotros estáis completos en Él, nos dice Colosenses 2:10. Si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Usted puede perseguir un sueño, usted puede luchar por su carrera universitaria, usted puede adquirir el carro último modelo, todo eso es su bicicleta nueva, gloria a Dios por eso, pero son añadiduras. Lo más importante es lo que ya nosotros tenemos, que es a Cristo en nuestros corazones. Y estamos aquí porque hemos creído en ese Cristo. Estamos aquí porque vencimos el temor de venir acá a reunirnos. ¿Verdad que tuvimos que luchar un poquito? ¿Cuántos tuvieron que luchar un poquito para venir acá? Yo fui el primero que tuve que luchar. Es normal. Es normal sentir miedo, es normal sentir temor, es normal sentir, ¿y será esto lo correcto? ¿No se estará equivocando el pastor? ¿No nos estará embarcando este bandido, pastor? Ciertamente nos podemos equivocar, porque somos seres humanos. Pero de una o de otra manera vencimos ese temor. Y aquí estamos. Estamos aquí, hermanos, porque realmente estamos creyéndole a Dios. Estamos aquí porque realmente entendemos que somos hijos de Dios. Nadie se pondría a arriesgar tanto por nada. Gracias. ¿O sí? Si este virus, si usted supiera que este virus te va a matar, ¿vendrías aquí realmente? ¿Arriesgarías tanto por nada? No, ¿verdad que no? Yo pienso que no, pero estamos aquí porque hemos creído en Dios. Estamos aquí porque nosotros somos hijos de Dios.
Estamos aquí porque hay una simiente de Cristo en nosotros. Tenemos que realmente tener presente, hermanos, cuando los hermanos de Colosas estaban pasando por las persecuciones que pasaban, que esto es un chiste comparado con lo que pasaban los hermanos de Colosas. Pablo sale y les dice: ustedes están completos en mí. Los hermanos recibían esa palabra, creían esa palabra, decían: vamos a seguir adelante entonces, porque Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Dice el mismo libro Colosenses, enseña. Quiero que vayamos al versículo 15, Colosenses 2:15. ¿Lo tienen, hermanos? Ahorita vamos a estudiar todo el pasaje, pero quiero que vean este pedacito, este versículo. Colosenses 2:15. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Despojando a los principados y a las potestades, dice Colosenses, los exhibió públicamente. Cuando Cristo estaba con esa cruz, cargando esa cruz, iba camino al Calvario, al monte del Calvario. Cristo estaba cargando la cruz, estaba despojando a los principados y a las potestades. Y dice, los exhibió, ¿cómo dice? Públicamente. Usted sabía, usted tiene que tener presente, mi amado hermano y hermana, que Cristo derrotó, no está derrotando, derrotó todo principado y toda potestad. Es un lenguaje de seguridad que el apóstol Pablo les está impregnando a los hermanos de Colosas en un tiempo difícil, tan difícil como el que estamos pasando nosotros. Nosotros debemos recibir esa seguridad. Esa misma seguridad que recibieron los hermanos de Colosas cuando el apóstol Pablo les dice, quiero que vean, hermanos, esto, los exhibió públicamente. ¿Sabe qué significa eso? Los humilló públicamente. ¿A quiénes? A los principados, a los poderes, a las potestades, a las autoridades malignas. Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El texto original ahí habla triunfando, quiere decir llevando en su cortejo triunfal. A ellos, ¿a quiénes? A los principados y a las potestades. Ahí van. Eso más o menos lo que quiere decir es que cuando un rey vencía a un ejército enemigo, cuando él iba entrando a la ciudad, él iba con todos los que habían apresado, los llevaban, no sé si adelante o atrás, supongo que los llevaban adelante, y ahí iban todos los presos, quedititos. El rey era el que los había ganado, entonces ellos eran exhibidos, eran pasados por vergüenza, porque habían sido derrotados. Eso es lo que está diciendo ahí. Los exhibió públicamente a los principados y a las potestades, habiéndolos llevado sobre él, sobre ellos, sobre la cruz, pues. Están derrotados. Están derrotados. Si yo le creo a la palabra, yo creo que los principados y potestades están derrotados. Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, sí, también lo dice la palabra. Pero nosotros estamos guardados en Cristo Jesús. Bueno, entonces por eso vamos a andar por la calle, no me pongo una mascarilla y ando retando al diablo. No. Sereno, moreno, no es eso lo que estamos diciendo. Tenemos que ser prudentes. Porque también tenemos que ser obedientes
a las autoridades que Dios ha puesto. Y las autoridades han dado reglas a seguir. Si ahorita viniera el Ministerio de Salud, aquí no tenemos ningún problema. Ninguno. El único que tenemos es que la pistola de la temperatura no tiene baterías. ¿Me las trajeron? Ahí están. Ah, bueno, ya están ahí. Era lo único que nos faltaba. Yo le decía a los hermanos ahora antes de iniciar que ayer a esta hora no teníamos lugar donde reunirnos. Y si no tenemos lugar, pues no nos íbamos a reunir. Porque necesitábamos un lugar así como este. Y que tuviera agua y que tuviera luz. Y allá no tenemos ni agua ni luz. Tal vez nos podemos acomodar ahí un poco, pero ya sabemos qué incómodo que es ahí. Entonces yo dije, bueno, ni modo, no nos podemos reunir por eso. Pero ahora que tenemos el lugar, ¿qué nos impide reunirnos? Tomando las medidas. Pero hay que vencer el temor. El temor a veces se quiere apoderar de nosotros. Porque de pronto olvidamos quiénes somos en Cristo Jesús. Y nos olvidamos que esos principados y esas potestades fueron derrotados en la cruz del Calvario. Y uno de los peores principados y potestades que hay es el temor, el miedo, a veces es la apatía, a veces es incluso la pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos, amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a Colosenses capítulo 13. Ya vimos el viernes que en el versículo 10, lo que acabamos de repasar ahorita, estamos completos en Cristo Jesús. Verso 11, ¿están conmigo, mis hermanos? Verso 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Explicamos lo que tiene que ver con esa circuncisión, esa operación que sucedió en nuestro corazón, que fue una circuncisión espiritual. Amén. Todos los que estamos aquí, asumo yo, somos circuncidados. Y por ser circuncidados espiritualmente, también somos israelitas espiritualmente. ¿Recuerdan eso cuando estudiamos eso? Un hermano me peló las guayabas así cuando yo dije que éramos israelitas. Y espiritualmente, hasta que hizo así. Porque a nosotros nos cuesta entender o aceptar de que nosotros seamos espiritualmente judíos. Somos judíos espiritualmente hablando. Porque ¿cuál es el verdadero judío? El que lo es en lo exterior. El que lo es en lo interior. Y nosotros somos circuncidados en lo interior. Entonces nosotros somos, si lo queremos ver de esa manera, somos judíos espirituales. Esa circuncisión es una circuncisión que se dio en Cristo, no en un cuchillito bien afilado haciendo la operación al varón. No, fue una circuncisión espiritual. Eso es lo que nos está enseñando el versículo 11. Sí. Me llama la atención la palabra de que ellos ahorita la plenitud de la deidad. Y la palabra plenitud es vivo. Y cuando dice que nosotros estamos completos, usa la misma palabra, nada más que con un aumentativo, es vivo. O sea, nosotros tenemos una condición muy parecida a la de Cristo en cuanto a lo completo. Sí. O sea, tenemos una copia de él. Correcto. Excelente observación. Eso es estar completo. ¿Qué les parece? Si no entendiéramos mucho, note la observación que hizo Graving ahorita. Una copia de Cristo. O sea, estamos completos en Él es porque de alguna manera compartimos ciertas características de Él. No somos Dios como Cristo. Pero si nosotros recordamos, por ejemplo, aquella palabra que dice que nosotros recibiremos un cuerpo nuevo,
semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Estamos completos en Él. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio que tenemos nosotros, de estar completos en Él. Gracias, Graving, por su aporte. Entonces, hermanos, estábamos viendo en el verso 12, seguimos en el 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hablamos de que la sepultura de Cristo espiritualmente fue nuestra sepultura. Cristo estaba siendo sepultado y nosotros estábamos siendo sepultados con Él. Cristo estaba siendo resucitado y nosotros estábamos también, dice el versículo 12, fuisteis también resucitados con Él. ¿Cómo se dio eso? De una manera espiritual. Ya Cristo resucitó y nosotros espiritualmente resucitamos con Él. Pero ¿cómo? Si yo creía hasta hace, en el caso mío, hasta hace 10 años. ¿Cómo yo ya había resucitado según Colosenses y vine a resucitar hace 10 años? Para Dios no hay nada oculto. Ya en Cristo estaba, potencialmente ya yo estaba marcado para Dios. Y cada uno de nosotros, cuando yo digo yo, me pongo yo como ejemplo, pero todos nosotros los que hemos creído, ya en Cristo, ya en la cruz, ya estaba siendo, como decimos nosotros, ya estaba negociado de antemano. Fuiste resucitados con Él. Y eso es interesante porque tiene que ver con identidad, tiene que ver con identificarnos con Él. Y bueno, pues no está de más explicar, recordar, hermanos, que este bautismo no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Y me puse a pensar y tratar de escribir, de armar algunas razones por las que este bautismo no es el bautismo en agua. Porque usted va a escuchar a muchos hermanos, hablar de este pasaje y asociarlo con el bautismo en agua. Y más o menos elaboré 6 razones que quisiera compartirles brevemente sobre este bautismo que habla aquí, que es un bautismo físico o espiritual, iglesia. Espiritual. No es que estamos en contra del bautismo en agua, por supuesto que está implementado en la Biblia, está claro, y hemos bautizado hermanos, pero aquí no está hablando de un bautismo en agua, aquí está hablando del bautismo que sucedió, porque ese bautismo tiene que ver con sumergir, porque la palabra bautismo es eso, es sumergir. Y cuando nosotros fuimos bautizados con Cristo, estábamos siendo sumergidos. Ya este chiquito ya creció, ya no lo puedo usar de ejemplo, pero lo he usado de ejemplo. Y ahora va a tener que hacerle números a Sally, pero bueno, no puedo acercarme mucho, ya me he olvidado, perdón. A él yo lo agarraba y pues ya no, semejante, ya no puedo. Se me acabó el ayudante. Pero es como que Cristo, sí, como que Cristo nos cogiera, así como del pelito o de la camisita, y nos metiera y nos sacara. Eso es como estar embadurnados de Cristo, ¿me entienden eso? Estar como embebidos en Cristo. Eso significa ser bautizado en Cristo. No tiene nada que ver con el bautismo en agua. Tampoco tiene que ver con el bautismo conocido como el bautismo en lenguas. Tampoco. Este es un bautismo espiritual que se dio en Cristo. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros estábamos siendo sepultados. Cuando Cristo resucita, yo resucito con Él. En el bautismo, en ese acto de ser sumergido con Cristo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Fuimos sumergidos y cuando somos levantados, somos resucitados con Él, o fuimos resucitados con Él. No es el bautismo en el río en el momento. Muchos hermanos creen que cuando están siendo sumergidos en el río, en el agua literal, en ese momento están siendo salvados.
porque están muriendo a sus pecados según ellos, y cuando ya es resucitado, en ese momento, cuando es levantado, en ese momento está siendo salvado. Así lo ven los hermanos, una buena cantidad de hermanos, así entienden este bautismo de Colosenses y el de Romanos 6 también. Y aquí está hablando de un bautismo que sea espiritual. El bautismo en agua es un simbolismo, es un acto que Dios, Cristo mismo nos enseñó, pero no salva. No salva. Más bien el contrario. Nos bautizamos porque Dios nos salvó. No nos bautizamos para ser salvados. Eso está más que probado. Y tengo seis razones aquí, escribí. Quisiera que les pusieran atención. Si este bautismo que estamos hablando aquí en el versículo 12 de Colosenses 2 fuera el bautismo en agua, escúchenme bien, hermanos, tendríamos que aceptar que cuando Juan bautizó a Cristo, me bautizó a mí, literalmente, porque estamos hablando que este es un bautismo literal. Cuando Juan estaba bautizando a Jesús, me estaba bautizando a mí en ese bautismo en agua literal, lo cual no es cierto. Por eso no se puede tomar como un bautismo en agua, como nos han enseñado o como nos han dicho. Si la sepultura de la que está hablando aquí fuera en el momento del bautismo en agua, o sea, si en el momento en que nosotros estamos siendo sepultados, ese momento es cuando nos bautizan en el agua, entonces, escúchenme, hermanos, Cristo estaría siendo sepultado y resucitado cada vez que un hermano se bautiza. No tiene sentido. ¿Quiénes no se han bautizado aquí? ¿Alguien que no se haya bautizado? Ah, mi hermanito, mi hermana. Entonces, si dentro de unos meses este niño me dice, pastor, yo me quiero bautizar, le damos la doctrina, le enseñamos por qué se bautiza uno, y mi hermana que levantó la manita también. Entonces, el día que se están bautizando, ese día Cristo está volviendo a ser sepultado. Y cuando se levanta el agua, Cristo está volviendo a ser resucitado. Eso no tiene sentido. Ya Cristo fue sepultado y ya resucitó. Este es un bautismo espiritual que ya sucedió. El bautismo en agua es una señal donde usted le dice a la gente, miren señores, yo me voy a bautizar, y llama a primos, llama a amigos, llama a vecinos, llama hasta al perrito de la casa, quiere llevar a bautizarse, porque quiere testificarle al mundo que se está bautizando porque creyó en Cristo. Esa es la razón. Tendríamos que estar sepultando y resucitando a Cristo. Ya Cristo fue sepultado y fue resucitado una vez y no más. Por eso esto no puede ser el bautismo en agua. ¿Qué otra razón tengo por aquí? Si el momento de resucitar espiritualmente de un creyente fuera en el bautismo en agua, estaríamos ligando un hecho espiritual con un acto físico. No sé si me doy a entender con esto. Si en el momento en que vamos a ver, si el momento en que un cristiano resucita espiritualmente, no, pero lo estoy diciendo mal. Si el momento de resucitar espiritualmente de un creyente fuera en el bautismo en agua, entonces estamos ligando un acto espiritual como lo es la salvación a un acto físico. Y eso nos llevaría a un problema mayor, porque estaríamos diciendo entonces que la salvación de esa persona es por ese bautismo. ¿Cómo se llama eso? Obras. Y por obras, la misma Biblia nos enseña que nadie es salvo. Ven ustedes por qué tenemos, y todavía me queda una razón más. No iba a entrar en esto, pero el bautismo, bueno, ya con esto cierro. El bautismo en agua es solo un simbolismo, un acto externo que evidencia una conversión interna. Repito, un acto externo que evidencia una conversión interna. Por decirlo así, es una manifestación de fe.
Por esas razones es que ese bautismo no puede ser el bautismo en agua. Es un bautismo espiritual que cuando Cristo nos sumergió y fuimos sumergidos ahí, como que nos agarran del pelillo, nos meten y nos sacan y salimos revestidos de Cristo. De Cristo estáis revestidos, dice la palabra, ¿sí o no? Amén. Estamos cubiertos, estamos revestidos, estamos embadurnados. Una vez alguien por ahí muy maldoso cogió un perrito y lo metió en un aceite negro, ¿no? en un tarro de aceite negro, y lo sacó. Y el pobre perrito salió todo lleno de aceite, así cubierto de aceite negro. Usted se imagina lo feo que es eso. Como que nos agarren a nosotros y nos metan, pero ese aceite negro sea la esencia de Cristo, sea Dios en esencia. Y cuando nos meten ahí y nos sacan, salimos. ¿Cómo salimos? Como un banano cuando lo meten en el chocolate. ¿Han visto eso? ¿Cómo que se llama eso que venden? Chocobanano. Más o menos como un chocobanano somos nosotros, revestidos de Cristo, porque fuimos, eso es bautizar, es como zambullir, como meter y luego sacar. Fuimos resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Siempre teniendo en cuenta que todo lo que hablamos, hermanos, mediante la fe, ahí está clarito, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hay una unión espiritual con Cristo al ser sepultados con Él en el bautismo y resucitados con Él a una nueva vida. Por eso es que tenemos una nueva vida en Cristo. Por eso es que ya no somos igual a como éramos antes. Por eso es que ahora, por ahí, Reina Valera pone un título no me acuerdo si es en Colosenses, me parece, que dice, una vida nueva. Y eso es, en esencia, eso somos nosotros. Vidas, tenemos una nueva vida. Ya no somos iguales. Usted se puede esforzar por hacer las cosas que hacía antes, pero vas a tener serias consecuencias y también va a tener serios problemas. Y ya sabemos todas las consecuencias y hemos hablado bastante de la pérdida de la paz, de la pérdida del gozo, del conflicto con usted mismo, del conflicto con sus hijos, del conflicto con sus esposos si es mujer, del conflicto con sus esposas si es varón, del conflicto con el trabajo. Tiene problemas con una cosa, problemas con la otra. No tenés paz, cada minuto que pasa es un dolor, duele vivir. Así de sencillo. Hasta duele vivir cuando nosotros somos hijos de Dios y estamos caminando en una vida que no es la que tenemos que caminar. Hasta respirar duele, hermanos. Porque somos nuevas criaturas, o como dice el texto original, nuevas creaciones. Por eso es que no tenemos paz. El día que usted nació de nuevo, sépalo bien, hermano, usted no va a tener más paz si usted vive una vida contraria al Señor. Porque sencillamente, si usted vive una vida contraria al Señor y usted dice haber nacido de nuevo y usted no tiene problema viviendo contrario a lo que el Señor dice, es posible que usted no haya nacido de nuevo. Porque el verdadero creyente, no. Yo he hablado con hermanos cristianos, hijos de Dios, que están caminando una vida contraria a Dios y su misma mirada es de dolor. No tiene ni que hablar. Solamente verlo a los ojos y uno sabe que está viviendo una vida lamentable. Eso es así, hermanos. Estamos en un franco problema. Los hijos de Dios estamos en un problema
Serio. Cuando nos decidimos a no obedecer a Dios siendo hijos de Dios. Porque de alguna manera Dios nos va, como decían los finqueros, Dios nos va a arrendar. ¿Se acuerdan de esa palabra? Arrendar, como de rienda quiere decir eso. Dios nos va a encauzar. Nos duela lo que nos duela. Aunque nos apeguemos, aunque no quiero. Dios va a decir, venga, tú eres mi hijo. Así es esto, hermanos. Así es esto. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Por eso que nosotros tenemos un Dios verdadero. Porque los dioses falsos, el Dios falso te soba la cabecita. Ah, sí, papi. Qué bonito esa pornografía. Qué lindo que te ves fumando. Qué lindo que te ves. Siga, y le hace la carrerita a uno. Y le arregla los botoncitos. ¿Por qué está feliz? Porque ese no es un Dios verdadero, ese es un Dios falso. Pero el Dios verdadero ahí está corrigiéndonos y hablándonos y diciéndonos hasta que decimos ¡ya! ¡No más! Está bien. Está bien, está bien, está bien. Y deponemos las armas. Sacamos el pañuelito, no lo puedo sacar porque tiene moco, pero sacamos el pañuelito y le decimos a Dios, Señor, no puedo más con esta carga. Paz. Nos humillamos delante de Él, reconocemos nuestro error, nuestro pecado, y hasta que mire, podemos respirar. Porque es un Dios verdadero, el único Dios verdadero. Y Dios no comparte. Él simple y sencillamente Él quiere que nosotros seamos de Él. Dios no es un Dios fornicario. Dios no es un Dios adúltero. Dios no es un Dios que está dispuesto a compartir. Dios solo te quiere a ti, nada más que a ti. Y en el momento en que queremos coquetear con otros dioses, no quiere eso. Es nuestro Dios, es el Dios verdadero. En el verso 13, hermano, mire cómo corre el tiempo increíble. Y a vosotros estando muertos en pecado. Se supone que ayer donde íbamos a comenzar hoy. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo estábamos? Muertos, cadáveres vivientes, vivos por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre, muertos espiritualmente. Podíamos bañarnos muy bien por fuera, pero seguíamos hediendo por dentro, porque estábamos muertos. Cristo no habitaba en nosotros. El Espíritu Santo no estaba en nosotros. Dios lo aborrecíamos. Dice la palabra que éramos aborrecedores de Dios. Odiábamos a Dios. Tal vez no lo decíamos con nuestra boca abiertamente, pero sí con nuestros actos, sí con nuestra soberbia, sí con nuestra vanagloria, sí con nuestro orgullo, sí con nuestra prepotencia, sí con nuestro odio, porque estábamos muertos. Teníamos que resucitar con Cristo para poder verdaderamente ser limpiados de toda esa podredumbre que teníamos. Y estando en esa condición de muertos espiritualmente, en la incircuncisión de vuestra carne, eso quiere decir por ser paganos,
Porque el apóstol Pablo aquí, no olvidemos que le está hablando a los cristianos de Colosas. Y él está diciendo, y ustedes en la incircuncisión de su carne, es decir, porque ustedes eran unos paganos, no judíos pues, separados del pueblo de Dios. Dice, estando en esa condición, os dio vida. Eso se llama resucitar, dar vida. No se le da vida a algo que está vivo. ¿A quién se le pide resucitar? A un vivo. Yo nunca he visto eso. Si hablamos de resurrección y si hablamos de dar vida, tiene que ver con a alguien que está muerto. Y esto que Cristo hizo, dice la palabra del Señor, que estando muertos en pecados, os dio vida. Y tengo que decirles, amada iglesia, que esa frase, dio vida, es una palabra, es un verbo que es una acción definitiva. Dios no da vida para mañana quitártela. Y tampoco Dios le da vida o nos dio vida a nosotros para más adelante decir, venga acá, dame esa vida que te di. Yo te resucité. Usted estaba muerto. Escuche este razonamiento, hermanos. Usted estaba muerto en delito y pecado. Pero dentro de 10 años, ninguno de nosotros aquí va a saber lo que está haciendo dentro de 10 años. ¿O alguien lo sabe? Nadie. Ni siquiera mañana. Pero vamos a poner 10 años. Le voy a decir algo. Hace 10 años yo estaba muerto. Hace 10 años yo estaba muerto. Porque nosotros vinimos a los caminos del Señor en el 2011. Y apenas estamos en el 2020. Son 9 años. Dentro de 10 años, ¿qué vas a estar haciendo? Si alguno de ustedes dentro de 10 años, o yo, ya no estuviésemos vivos, porque ya nos fuimos con el Señor, sumémosle otros 10. ¿Está bien? ¿Cuántos años tienes? 30, 40, súmele 20 más. Entonces, dentro de 20 años, ya Dios tiene resucitados a sus hijos. Pero dentro de 20 años, dice Dios, yo dentro de 20 años, yo le voy a quitar la vida espiritual que le di a mi hijo Yacer, se la voy a quitar. Entonces, ¿qué seguridad tenemos? ¿De qué Dios estamos hablando? Que dentro de 20 años me va a decir, venga acá, deme la vida que te di. Por las razones que sean. Eso no tiene sentido. Por eso es que el texto original, y mi hermano que ha estudiado griego, sabe que eso es un tiempo verbal aoristo, donde la acción es una acción definitiva. Cuando ustedes escuchen aoristo, de una vez sepan que la acción es, y cuando viene de Dios es, esto significa que no hay vuelta atrás. Es así y punto. O dio vida. Juntamente con Él. ¿Quién es ese Él? Jesucristo. Y algo más que sucede en el momento en que Dios nos dio vida, ¿qué es? Ahí lo dice. Os dio vida juntamente con Él. ¿Qué sigue? Perdonándoos todos los pecados. Y saben, hermanos, que la acción perdonando también es un aoristo. Eso nos quiere decir que el perdón de nuestros pecados ya Dios no los va a recordar más. Como siempre digo, yo no tengo la culpa de que Dios haya inspirado al apóstol Pablo a decir esto que está diciendo. Yo no puedo cambiar esto, ahí lo dice. Perdonándoos todos los pecados. Nosotros fuimos perdonados de todos los pecados. Hermano, ¿y cuáles pecados Dios perdonó? Los presentes, ¿cómo es que dice? Los pasados, los presentes y los futuros.
Entonces los hermanos, porque nosotros razonamos de una manera natural, y entonces inmediatamente dice el hermano, solo los pasados, los presentes y los futuros, eso no los ha perdonado. Entonces, ¿de qué salvación estamos hablando? ¿Qué problema? Aquí dice, todos. Escuche, iglesia, ya vamos cerrando. Para efectos de salvación, todos los pecados fueron perdonados. ¿Captan eso? No hay un pecado que nos pueda condenar a los que hemos nacido de nuevo. Eso es algo que tenemos que recibir en nuestro corazón. Creerle a Dios que Él me perdonó todos los pecados. Yo no tengo la culpa de que diga todos los pecados. Ay, hermano, pero si usted dice que Dios nos perdonó todos los pecados, entonces la hermanita tal se va a ir allá y va a comenzar, porque como ese pecado ya está perdonado, ella se va a aprovechar y va a ir y va a hacer esas cosas malas. Vaya, hágalo. Vaya. Como decía un profesor de griego que tuvimos nosotros, vaya. Y después viene y me cuenta cómo le va. Obviamente él lo está diciendo en una forma, no lo haga. No lo haga. Pero en todo caso, si usted quiere retar a Dios, adelante. Dios va a tratar con usted. Dios va a encargarse de usted. No se preocupe por eso. Y si no pasa nada, y usted vive como Ricky Martin, living la vida loca, y no pasa nada, y no sentís nada, y todo bien, todo cool, no eres cristiano. ¿Sí es así? No es cristiano. No ha nacido de nuevo. No ha tenido un verdadero encuentro con Cristo. No es nueva criatura. Porque la nueva criatura va, pero hermanos, se revuelca, lucha, pelea, batalla, oramos por él, volvemos a orar, su familia ora, lo agarramos, aunque sea la camisa del pelo, le hablamos de una, con error, a veces equivocados, a veces no nos equivocamos, pero el amor de Cristo hace que esa persona mire que uno realmente le ama, y entonces esa persona en algún momento abre sus ojitos y reacciona. Se me había olvidado la cena del Señor, hermanos. Nos dio vida perdonándonos todos los pecados. Usted se puede estar preguntando, y ya con esto cierro, hermanos. Si Él nos perdonó todos los pecados, ¿qué pasa con el pecado que yo cometa hoy? O con el que cometa mañana. ¿Qué va a pasar con ese pecado? Entonces no importa. No, sí importa, ya lo hablamos. Para efectos de condenación eterna, todos los pecados están perdonados. Para efectos de santidad, para efectos de santificación, que no es otra cosa que apartados para Dios, para efectos de santificación, nosotros tenemos una responsabilidad para con Dios. Y cuando le fallamos a Dios, debemos venir en humildad, en humillación, diciéndole a Dios: Señor, perdóname, te he fallado, confieso que te he fallado, perdóname. ¿Y qué hace el cristiano? Se aparta. Mañana volví a fallar en algo, no quería, no lo había ni siquiera planeado, pero lamentablemente fallé a Dios, voy de nuevo en humillación delante del Señor. Yo he escuchado hermanos que dicen: hermano, en ese momento en el que usted no le ha pedido perdón a Dios y usted lo mata un tráiler, en ese momento te moriste y te fuiste al infierno. O sea, toda la salvación está reducida a ese minuto, a ese segundo donde usted no logró alcanzar a pedir perdón a Dios. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? ¿A qué Dios servimos? Ese es un Dios
Ese es un Dios que está nada más con el hacha así nada más esperando que usted pestañee para cortarle la cabeza. Ese no es un Dios. Ese no es el Dios de la Biblia que yo veo. Es un Dios de amor. También es un Dios, como dice Hebreos, fuego consumidor. Y quiere que nosotros vivamos para Él. No hay duda, a santidad nos ha llamado el Señor. A vivir una vida consagrados para Él. Eso usted lo encuentra desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. Pero eso no anula que Él nos haya perdonado todos los pecados. Los pasados, los presentes y los futuros. Y yo sé que decir esto es fuerte. Y trae consecuencias, no crean ustedes. Después comienzan los mensajes, porque la gente escucha los audios y comienzan a preguntarme. Ahí les voy a echar a algunos hermanos para que me ayuden a responder las preguntas. Porque la gente sigue pensando de que sí hay forma de que usted pierda ese perdón que ya Dios te dio. Que eso no puede ser así. A mí me han dicho así. Es que no puede ser. ¿Cómo Dios nos va a perdonar todos los pecados? Yo digo, pero mire, aquí lo dice. Perdonó todos los pecados. Peléese con Pablo, peléese con Dios, porque yo no tengo la culpa que ahí lo diga. Y no una, muchas veces me ha tocado defender esto. El perdón fue perdonado en Cristo Jesús, en nueva criatura. Y lo otro, si cometemos pecado después de eso, sí, pero es parte de la santidad de pedir perdón, seguir una santidad permanente a servirle a Dios. Amén. Está dentro de lo presupuestado. Suena raro decir eso, ¿verdad? Suena raro decir también, por ejemplo, que sigamos siendo esclavos de Dios. Ajá. Porque en santidad somos esclavos de Dios. Sí, así es. Somos esclavos de Él. Claro. Esclavo no quiere decir como algo malo. No. Es santidad. Ajá. Es servidor de Dios. Exactamente. Siervo de Dios. Somos siervos de Dios. Amén. Bueno, hermanos, no avanzamos mucho, pero algo es algo. Un versículo, ¿verdad? Algo es algo, ¿no, Jorge? 2. No, solo el 3, hermano. No pasamos de ahí. Pero gloria a Dios, ¿no? Amén. Vamos a detenernos aquí entonces para continuar con la cena del Señor.